Entonces vamos a ver hoy día inmunidad y vacunas, ¿ya? El objetivo curricular a lo que estamos analizando es el número 3 que nos están pidiendo, que es analizar a partir de evidencias situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial, como virus de influenza, VIH, SIDA, ANTA, hepatitis B, sarampión y entre otros, y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso de vacunas. Eso es lo que tenemos que pasar, pero lo tenemos que ver en varias fases. Primero que nada, tenemos que estar en una fase de conocimiento que es la de ahora. O sea, tenemos que, si vamos a hablar de todo eso, tenemos que saber de cómo funciona el sistema inmune, qué es lo que es un agente patógeno, que ya lo vimos, ¿cierto? Y después ponernos al punto de vista más indagatorio, ¿ya? O sea, investigar un poquito acerca de estas infecciones y estos virus que hay a nivel nacional, ¿cierto? Y después vamos a ver una parte que es analítica reflexiva y para eso vamos a ir teniendo varias clases consecutivas de esto, no es que lo vamos a hacer todo en una. El día de hoy vamos a ver cómo funciona el sistema inmune y las vacunas. Esa es la meta que tenemos para la clase del día de hoy, ¿ya? Incluso es un poquito para ir saliendo de las dudas de esa guía que le había mandado en algún momento, ¿cierto? Una guía bastante, bueno, no era tan larga de hecho, pero que tenía todo el sistema inmune. Entonces ahora vamos a ir pasito a pasito viendo algunos conceptos, relacionándolos, y para que después ustedes tengan este video y vayan relacionándolos con la guía y vayan viendo, ¿cierto? Similitud y diferencias. Y partimos. Sistema inmune. Sistema inmune no es nada más que una protección frente a agentes patógenos. ¿Qué cosa eran los agentes patógenos? Todos aquellos que causan una enfermedad, como los virus, como las bacterias, como los hongos, ¿cierto? Algunos protozoos. Y obviamente este sistema inmune lo podemos clasificar en dos partes, en una inmunidad innata, natural o inespecífica también se le dice, y una inmunidad adquirida o adaptativa. Y vamos viendo cada una de ellas. Inmunidad innata o inespecífica. Son mecanismos que poseen el organismo para combatir el microbio antes de que ocurra una infección. Esta también se denomina la primera línea de defensa contra los agentes patógenos. Y aquí podemos considerar que hay barreras físicas, hay barreras químicas, hay células fagocíticas y proteínas plasmáticas. Vamos viendo cada uno de ellos. Cuando hablamos de barrera física o mecánica, vamos a estar hablando prácticamente a nivel de epitelio, a nivel de tejido, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener la piel, tejidos mucosos, tubo digestivo y vías respiratorias. Hay que entender que esta es la primera capa, sobre todo la externa, la piel, y dentro de esas capas también se considera. Tenemos epitelio de revestimiento, que es una capa continua de células que tapiza la superficie externa o interna. En otras palabras, un epitelio de revestimiento va a ser la parte externa de estos órganos que estamos mencionando, ¿ya? A excepción de la piel, porque la piel es una barrera más gruesa. Pero, por ejemplo, los tejidos mucosos, los del tubo digestivo y las vías respiratorias, tienen este epitelio de revestimiento. La piel es una barrera más gruesa y ustedes se la pueden tocar, ¿cierto? Pueden con la mano ahí tocar que es bastante gruesa. Eh, y la piel es muy importante porque impide y dificulta el ingreso de patógenos. Por tanto, esta parte es importante cuando, sobre todo cuando se hicieron una herida, ya a esa herida le aparece una costra y tienden, no sé por qué, pero la gente tiende a quitarse la costra. Eso es lo peor que pueden hacer, porque resulta que la costra lo que está haciendo es sanar esa piel para que no sigan entrando más agentes patógenos como las bacterias. Pero ¿qué pasa cuando se quitan eso? Muchas veces la herida se puede agrandar o se puede infectar.
debido a que entraron estos agentes. La piel obviamente tiene capas. La primera, la externa, es la epidermis. Después tenemos una capa más gruesa que es la dermis, que esa es una capa que ya tiene capilares. Y después tenemos el tejido graso, ¿ya? Entre el tejido graso y entre la capa de la dermis se van a encontrar las glándulas sudoríparas, ¿ya? Que son las que van a secretar en este caso sudor, o vamos a tener por ahí glándulas sebáceas, ¿cierto? Que van a liberar una sustancia que se llama sebo, y que son parte también de esta barrera física. Y ahí tenemos corte histológico, en este caso, de un epitelio plano, estratificado y queratinizado, que es el caso de la piel. Ahora los nombres, por lo general, el que sea estratificado, más que nada tiene que ver con la forma que tiene la piel. Y el que sea queratinizado tiene que ver más que nada por la consistencia de queratina que hay ahí. ¿Ya? Y al lado derecho vamos a tener un corte histológico, en este caso de un epitelio respiratorio, que se caracterizan estas células por tener eh, células que son alargadas, medias cilíndricas y que tienen cilios, ¿ya? Y esos cilios obviamente que son para proteger justamente de esta, que no entre nada, o incluso tienen funciones de recaptación de cosas, como por ejemplo si hablamos del respiratorio, para que ingrese en este caso el aire. Punto B, barreras químicas. Las barreras químicas en este caso son las secreciones, ¿ya? Tales como las lágrimas, la saliva, el mucus nasal, ¿cierto? Las secreciones mucosas, tanto del sistema respiratorio y digestivo, o las secreciones de las glándulas que les decía yo, como la sebácea y la sudorípara, ¿ya? Todas estas secreciones, por lo general, eh, tienen enzimas y esas enzimas ayudan a destruir a estos microbios. Ahí tenemos un corte histológico de una glándula, en este caso una glándula sebácea, que produce el sebo, que el sebo es como, tiene una consistencia así como grasa, y de hecho lo que le da un poco la grasitud a la piel, sobre todo cuando ustedes dicen, ay, tengo esta piel grasa, y no sé cómo quitarme, y se ponen maquillaje y todo, o los hombres ahí cuando a veces se lavan la cara, no, a veces se lavan la cara, digo, se encuentran que tiene como grasa la piel, ¿ya? Justamente por el sebo. ¿Ya? Y quiere decir que en esa zona, si yo tengo abundante capacidad o harta grasa, estuve en un ataque de algunas bacterias o ácaros, también pueden ser. Y estas, por lo general, tienen un pH ácido y obviamente que hace que se vayan muriendo las bacterias que se van adosando. Lo mismo pasa con las lágrimas y la saliva, que tienen una enzima que se llama lisozima y esa lo que hace es destruir las bacterias partiendo por la pared celular. Y el sudor también tiene esta lisozima, con la diferencia que en vez de destruirla de uno, hace que se arrastren estos patógenos y se vayan del cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, ahora nos estamos dando cuenta que el sudor tiene dos funciones. Una, ¿cierto? Proteger a nuestro cuerpo. Y la otra también es para regular temperatura, el sudor. El punto C eran las células fagocíticas. Dice, si patógenos superan las barreras físicas y químicas, los organismos presentan células con capacidad fagocítica. Y vamos a tener tres células fagocíticas: macrófago, neutrófilos y las células natural killer o las asesinas naturales. ¿Ya? Ahora, eh,
Los macrófagos, ¿cómo actúan? Ellos por lo general, cualquier cosa extraña, va y la fagocita. Y ahora, ¿qué es lo que es fagocitar? Si se acuerdan, para que tengan un poco en la consideración, acuérdense de un Pac-Man, ¿ya? En la fagocitosis, por lo general, viene un cuerpo extraño y ese cuerpo extraño tiene unos receptores. El fagocito va y como que se conecta con el cuerpo extraño y dice, oye, este no tiene nada que ver acá. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer la célula? Una invaginación, que ese que está aquí, ¿cierto? Como, como eso que se está abriendo, y después lo encierra, lo lleva adentro y lo destruye, ¿ya? Y los macrófagos en parte hacen eso, ¿ya? Partículas grandes y cualquier cuerpo extraño va y lo encierra y se lo come, por decirlo de otra forma. Los neutrófilos, por lo general, son glóbulos blancos, ¿ya? Que se llaman leucocitos, ya que de hecho son los que están en más abundancia en la linfa. Y por lo general ellos se encargan de eliminar las bacterias y los hongos, ¿ya? Y se llaman neutrófilos más que nada porque cuando nosotros vemos en el microscopio, tenemos que teñir a estas células, ¿ya? A los glóbulos blancos o a los glóbulos rojos. Los teñimos y el neutrófilo tiene la característica de que por más tinción que le coloquemos, no se tiñe. Por eso son neutros. Y las células natural killer, ellas se le llaman asesinas naturales porque eh, son mucho, son mucho más crueles que los macrófagos y los neutrófilos, ¿ya? Este es un tipo de linfocito que destruye cualquier célula que hay, ¿ya? Obviamente ajena al cuerpo. Por lo tanto, destruye las células, sobre todo las que son de tipos cancerosas, ¿ya? Y ayuda a regular la respuesta inmune. Por lo tanto, esa es como la función principal que tiene estas asesinas naturales. Y aquí está lo que le estaba diciendo. Macrófagos, ¿cierto? Son leucocitos, glóbulos blancos, derivados de monocitos, ¿ya? Tienen diversas formas, están presentes en diferentes tejidos, tienen una elevada capacidad fagocítica y son inespecíficos. O sea que van a atacar todo lo que encuentren ajeno. Ahora el monocito abandona la sangre pasando a otros tejidos y complementando diferenciación celular, dice. Mister, consulta. ¿Qué es Dígame. un monocito? Ya, en este caso los monocitos son células, ya, que es como decirlo de otra forma, el proceso anterior a transformarse en un macrófago. Y de ahí lo vamos a ver con un esquema que tengo más adelante, de cómo se están creando estas células del cuerpo a partir de la médula ósea, y esas células tienen que pasar por hartas etapas, ¿ya? Por decirlo, en otras palabras, es un potencial macrófago, el monocito. Y ese monocito obviamente se va a encontrar en los tejidos, esperando al tanto de transformarse en un macrófago cuando el cuerpo lo necesite. Después tenemos lo que habíamos dicho, los neutrófilos y las células natural killer, que son células fagocíticas. Ahí la diferencia está en que los neutrófilos por lo general se encargan de bacterias y hongos, por lo general. Las natural killer, ellos por lo general atacan a todo, destruyen todo lo que sea ajeno y son complementos de la inmunidad adaptativa también. Ahora hay que entender que el sistema inmune se separó en inmunidad, ¿cierto?, inespecífica y adaptativa, pero hay que entender que estos funcionan los dos a la vez y son complementarios entre sí. Y acá tenemos, ¿cierto?, el esquema que les decía yo, que tenemos la célula madre hematopoyética pluripotencial. Son dos nombres que suena bastante raro, pero el que se llame hematopoyética significa que son células que van a transformar células de la sangre o de la linfa, ¿ya? O sea, son células
sanguíneo cuando se habla de hematopoyético. Y que sea pluripotencial significa que son en potencia A, o sea, se pueden transformar en cualquier cosa a futuro. ¿Dónde se forman las células sanguíneas? En la médula ósea, ¿ya? Hay una célula madre que esa es la más importante, que es la hematopoyética pluripotencial, porque esa es la que por lo general tratan de sacar para transformar a los otros, incluso en algunas enfermedades que son del sistema inmune, tratan de sacar esas células. Y esas células después se diferencian en dos grupos, la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. Mieloide, en este caso, van a ser todo lo que va a estar en la sangre y linfoide todo lo que va a estar en la linfa. Lo que va a estar en la sangre se va a convertir esas células en eritrocito, en plaqueta, en basófilo, eosinófilo, neutrófilo, que eso se van a encontrar en la sangre. Y en tejido vamos a encontrar mastocitos, macrófagos, células dendríticas, que eso ya son células, cuando hablamos de dendritas ya estamos hablando del sistema nervioso, células del sistema nervioso que son parte del sistema inmune. Y linfoides vamos a tener los linfocitos B, los linfocitos T. Dentro de los T vamos a tener el linfocito T citotóxico, el T auxiliar o cooperadores también se les dicen, que en algún momento se transforman en memoria. Y el linfocito natural killer también. Aparte vamos a tener células plasmáticas en los linfocitos B. Ya, eso es como la perspectiva general de cómo se van a ir creando estas células que van a estar trabajando en el sistema inmune. Ahora, anteriormente había una duda que varias veces me preguntaban cuál es la diferencia entre linfa y sangre. Y yo por lo general les decía que estábamos hablando casi de lo mismo, pero es distinto. ¿Ya? ¿Cuál es la parte casi de lo mismo? Casi de lo mismo es la parte en donde ellos, la linfa y la sangre, tienen una conexión y las células que van a andar en la linfa y en la sangre van a ser casi las mismas. Pero la diferencia está en que las venas y las arterias van a pasar, en este caso, glóbulos rojos, que van a llevar oxígeno y van a estar ricos en oxígeno, o el otro lado va a estar rico en dióxido de carbono. En cambio, la linfa solamente va a transportar células de la linfa, ¿ya? Por lo general, ahí es una zona que es pobre de proteína y cosas, y también es como que no tuviese color. Pero esos, en algún momento, al llegar al nivel de capilares sanguíneos, se conectan y es por eso que la sangre encontramos los resultados de la linfa. Y hay células de la linfa también ahí. Ahora la linfa tiene sus propios órganos. Por eso hablamos también del sistema inmunológico y el sistema inmunológico tiene sus órganos. Y los vamos a clasificar en dos grupos, los primarios y los secundarios. Los primarios, donde va a estar la médula ósea. La médula ósea es la más importante ahí, sobre todo cuando hablábamos del sistema nervioso, acá en el sistema inmunológico también. Porque si no tuviésemos médula ósea, no tenemos células, ¿cierto?, en el sistema linfático. Y tenemos el timo que por lo general es un órgano que es muy importante y regula muchas funciones de este sistema inmunológico. Y secundarios vamos a tener el vaso, ganglios linfáticos y los tejidos linfoides asociados a mucosa, que entre paréntesis se pronuncia MALT, del inglés obviamente. Así que también vamos a tener los MALT. Y ahí si ustedes se fijan en la imagen, tenemos las amígdalas y adenoide, que esa es una de las zonas principales cuando hay una infección. Lo principalmente que hace el médico es abrirte la boca y ver cómo están tus amígdalas. Si las amígdalas están inflamadas, significa que ya hay una bacteria que está atacando al sistema inmune. Tenemos los nódulos linfáticos, los vasos linfáticos, el timo. Acá tenemos otros nódulos, el vaso, las placas de Peyer,
el apéndice que hay muchas personas no colocan el apéndice en este sistema inmune, pero hay otras personas que dicen que sí tiene participación en el sistema inmune, ¿ya? Tenemos la médula ósea y lo otro es lo mismo. Concepto que hay que tener en cuenta, concepto de fiebre, ¿ya? La fiebre es el principal síntoma y el más importante de una enfermedad infecciosa, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, ahora las personas que están con el tema del coronavirus, lo primero que hacen es tomar la temperatura para saber si tiene fiebre, porque es el primer mecanismo que el cuerpo reacciona cuando ya pasó, como se dice, la primera y segunda barrera, en la fiebre, ¿ya? Eh, También está la micción y el vómito y la defecación, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos de defecación, estamos hablando del punto de vista de la diarrea o la heces de colores extraños. La micción, el cómo uno va a orinar, ¿cierto? Eh, Orinas de olores fuertes o orinas de colores muy oscuros. O el vómito, cada cierta ocasión que de repente esté medio mareado y esté vomitando, son parte de esta inmunidad también. Concepto más que aplicar también el de interferón y sistema de complemento. Los interferones son proteínas liberadas por células infectadas por virus y macrófagos. Son captados por células específicas, las cuales secretan péptidos que inhiben o interfieren la replicación viral. Además, esta proteína estimula función de células fagocíticas. O sea, que en el caso de que me esté atacando un virus, yo utilizo lo que se llaman interferones, que son proteínas, ¿ya? Y lo que hace estos interferones es que evitan que el virus se siga replicando. O sea, le dicen detente ahí. Es como, en otras palabras, como que si fuesen los carabineros del sistema inmune. Sistema de complemento, ahí también son proteínas, ¿ya? Que obviamente que cuando se activan potencian reacciones inmunes. O sea, gracias a este sistema de complemento, nosotros reaccionamos a la alergia o a las inflamaciones. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, nos pinchamos de algo y se inflama, es gracias a nuestro sistema de complemento. O cuando estamos con mucha alergia, también. Ahora, patogenicidad, y lo digo lento porque cuesta, de un microbio se relaciona en parte con capacidad para evadir mecanismos de protección que presenta el organismo. Cuando hablamos de patogenicidad de un microbio, estamos hablando de la capacidad que tienen estos de invadir nuestro cuerpo. Obviamente que a mayor patogenicidad significa que nos estamos enfermando, a menor patogenicidad significa que nuestro sistema inmune está siendo capaz de sacar a los patógenos. Después de la inespecífica tenemos la inmunidad adaptativa, que es un mecanismo altamente específico. El otro atacaba cualquier cosa, pero este es específico. Es tan específico que solamente está presente en los vertebrados, ¿ya? O sea, algunos gusanos, hay como 2 casos extraños que tienen esta inmunidad adaptativa, pero por lo general no los tienen. Tenemos los linfocitos, que esos son los principales actores que están acá, que participan en respuesta inducida por antígenos, siendo los antígenos agentes extraños al organismo, como dice allá, se los dejé ahí como definición. Y esta inmunidad adaptativa la podemos clasificar en dos, en una adaptativa humoral y una que es de tipo celular. La adaptativa humoral, aquí el principal actor son los que se llaman linfocitos B, ¿ya?
Los linfocitos B tienen una característica bastante peculiar. Ellos, por lo general, tienen anticuerpos, que son inmunoglobulina, que son proteínas. Estos linfocitos B crean estos anticuerpos, ¿ya? Y obviamente que cuando hay un agente infeccioso, los liberan, ¿ya? Y esos anticuerpos por lo general vienen específicamente y van donde ese patógeno y como que lo marcan en otras palabras. Y dicen, ah, ya, ese que está con estos anticuerpos, por si acaso, ese es el patógeno que hay que eliminar. Y así viene después y manda a otra célula, fagocítica por lo general, y le dice, ya, el marcado, elimínalo. Entonces va y va a la fagocítica donde está el marcado y ¡chum! Lo eliminó. La inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra microbios extracelulares y sus toxinas. Ya, para tenerlo en cuenta. ¿Cómo funciona más o menos este tema de los linfocitos B? Es algo así. El linfocito B libera estos antígenos, ¿cierto? Y se los manda a las células que están infectando. Obviamente que ahí están siendo marcadas. Después viene el fagocito y lo elimina y se acabó la historia. Y de esa forma funciona en este caso los linfocitos B. Ahora, la inmunidad adaptativa celular, el actor principal que hay ahí son los linfocitos T, ¿ya? Estos linfocitos T hay de dos tipos. Están los linfocitos T que se le denominan de cooperación o CD4, que esos a futuro después se transforman en linfocitos de memoria. Y tenemos los linfocitos citotóxicos, en este caso, que son los CD8. ¿Ya? Y tenemos esos dos tipos de linfocitos que van a trabajar en la inmunidad adaptativa celular. ¿Cómo funciona? El sistema funciona de la siguiente manera. Primero que nada, hay un reconocimiento del antígeno, ¿ya? Hay un primer contacto, en otras palabras, con el patógeno, ¿ya? Y cuando hay una comunicación celular ahí y le dice, ah, ya, este compadre que está aquí no pertenece al cuerpo. Entonces, una vez que reconoció el antígeno, viene en este caso el fagocito, y el fagocito en este caso dice que presenta los fragmentos de estos antígenos a un linfocito T. Cuando el fagocito va donde el linfocito T y le dice así como, oye, este es demasiado duro, no lo puedo eliminar, el linfocito T se activa y ahí aparecen los linfocitos T citotóxicos, Mister, consulta. ¿Hay alguna bacteria que nos ayude? Pregunta aquí Sebastián Casas. que ayudan en este proceso. No, es que este proceso, acá estamos hablando del sistema inmune. En general, dice Mister, ¿alguna bacteria que nos ayude en general? Es que las bacterias por lo general a nosotros nos ayudan de otra forma, pero no en el sistema inmune. El sistema inmune por lo general va a decir que esa bacteria está atacando al cuerpo y lo ataca y lo destruye. Carlos dice los de la flora intestinal, Mister. Los de la flora intestinal, por ejemplo, ellos tienen la función, ¿cierto?, de ayudarnos a nosotros, pero desde el punto de vista del sistema digestivo, ¿cierto? Ahora sí, esas mismas células aumentan se reproducen mucho a un desorden, por decirlo de otra forma, va a venir el sistema inmune y las va a empezar a eliminar. Porque también son células que nos pueden producir enfermedades. Por ejemplo, las células, las bacterias que
más están en la flora intestinal, muchas veces nos producen dolores de estómago cuando están en demasiada cantidad. ¿Y qué es lo que hace ahí el sistema inmune? Las elimina, ¿ya? Por lo tanto, las bacterias, más que ayudar al sistema inmune desde ese punto de vista, ayuda al sistema inmune desde el punto de vista de la desintoxicación de cosas. Por ejemplo, en el estómago, ellos están cumpliendo la función de degradación de cosas, ¿ya? Para que el cuerpo no trabaje tanto. Pero no es que vaya a ayudar así, por ejemplo, si viene un virus, la bacteria va a ir a atacar al virus. No. Volviendo, volviendo. Habíamos dicho que, primero que nada, hay un reconocimiento antígeno. Ese reconocimiento se lo llevan a un fagocito. El fagocito le dice al linfocito T que está muy difícil eliminar a este bichito, por decirlo de otra forma. Y los linfocitos T citotóxicos tienen una enzima, ¿ya? Y le inyectan una enzima a estos patógenos para que se destruyan, ¿ya? Y una vez que estos linfocitos T citotóxicos se unen a esta célula, la destruyen completamente y después lo que quede, viene otro fagocito y lo elimina fácilmente. Y por otra parte, van a venir los linfocitos cooperadores CD4, ¿ya? Ellos por lo general van a atacar a los virus, ¿ya? Ellos por lo general les interesa más atacar a los virus. Los van a desarmar. Una vez que son desarmados, ese linfocito T de memoria, o sea, ese linfocito cooperador CD4 se transforma en un linfocito T de memoria. ¿Y qué significa que sea de memoria? Que después cuando vuelva otro ataque, esos linfocitos van a recordar que ese virus que llegó no correspondía al cuerpo y lo atacan con mayor facilidad y más rápido. Y de esta forma va funcionando en este caso la inmunidad adaptativa celular. ¿Hay dudas? Que nuevamente. Consulta, mister. ¿Y Sí. el proceso de eliminación, por así decirlo, cuánto demora en cumplirse? Ahora, ¿cuánto demora en cumplirse? Siempre va a depender del patógeno que esté infectando. Y obviamente también va a depender de cuánta cantidad de patógeno hay. Por ejemplo, no es lo mismo desarmar un virus que degradar completamente una bacteria. Y obviamente que no es lo mismo desarmar unos 20 virus que un billón de bacterias. ¿Ya? Entonces, por lo general, esto pueden demorar horas, pueden demorar días, pueden demorar semanas, dependiendo qué cosa está atacando. Pero siempre el cuerpo va a tratar de priorizar de que sea lo más rápido posible. Eso sí. Ahora, cuando hablamos nosotros de inmunidad, cuando hablamos nosotros de inmunidad, estamos hablando de que ya hubo una infección en algún momento y luego, obviamente que de pasar esa infección, ocurrió un proceso de memoria que el cuerpo ya está preparado para una futura infección del mismo tipo. ¿Ya? Cuando pasa eso, ya estamos diciendo que el cuerpo está inmune. Y eso muchas veces es lo que pasa cuando nos atacan algunos virus, ¿cierto? Y después nos enfermamos. Y después ya nos aseguramos que cuando venga de nuevo el mismo virus, nosotros no nos va a pasar nada porque ya estamos inmunes. El cuerpo ya sabe cómo eliminar el virus. Y esta inmunidad puede ser de forma activa natural, activa artificial, pasiva natural o pasiva artificial. Activa natural va a ser producida por infecciones. O sea que me enfermé, pasé todo mi proceso, me mejoré y ahí tengo mi inmunidad natural. Artificial, la que produzco por las vacunas. Y es por eso la importancia de ella. Ahí vamos a hablar más adelante. Pasiva natural, producida por pasaje transplacentario. ¿Qué significa eso? La pasiva natural
por lo general es la que está otorgando la madre al hijo, ¿ya? Cuando se está en proceso de gestación y creando, ahí se está creando esta pasiva natural. Y también la pasiva natural es cuando se le está dando al hijo los primeros calostros. El calostro es la leche materna, la primera leche materna, que es con alto contenido en grasa, pero esa grasa está lleno de anticuerpos y cosas que va a necesitar esa persona. Y tenemos la pasiva artificial producida por gamma globulinas. En este caso, las gamma globulinas son proteínas que van a estar en el suero sanguíneo y que ahí es donde se transportan estos anticuerpos, que obviamente anticuerpos que van a servir para el sistema inmunológico. Entonces, cuando nosotros decimos de manera pasiva artificial, estamos diciendo que podemos obtener mucho más gamma globulina y al tener mucho más gamma globulina de forma artificial se va a reforzar mucho más el sistema inmune de cada una de las personas, ¿ya? Ahora, ¿cómo ocurre este pasivo artificial de gamma globulina? Puede ser inyectado, ¿ya? Hoy en día se pueden inyectar suero sanguíneo de gamma globulina para poder reforzar este sistema inmune o hacer que algo pase, en este caso alguna droga o algo para aumentar la cantidad de gamma globulina. Ya. Entonces, ¿cierto? Como la segunda parte decía el Mister, y vamos a ver el tema de las vacunas, ¿cierto? Y ya nos interiorizamos, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con la piel, ¿cierto? Lo que produce. Ahora vemos las vacunas, que es una administración, ¿cierto? De algún microorganismo que vamos a obtener en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y que también nuestro cuerpo, en este caso, se basa, ¿cierto?, en la respuesta que tiene nuestro sistema y a veces, en este caso, puede que sí lo acepte, como también puede que lo rechace, porque como dice también, ¿cierto?, ahí en el PPT, nuestro cuerpo también tiene una memoria inmunológica y en muchas ocasiones, ¿cierto?, cuando es un cuerpo, un elemento extraño, en este caso una inyección, puede que el cuerpo o la acceda, en este caso, favorablemente positivamente, o en este caso, ¿cierto?, sea extraño y sea de forma negativa y nuevamente aceptemos nuestro cuerpo aquí la vacuna. Mister, ¿puede avanzar? ¿Tú tienes el control? ¿Sí? Sí. ¿No puedo avanzar? No. Ahí sí. ¿Ahí avanzó? Sí, Ahí ya. Luego, ¿cierto? Tenemos los tipos de vacunas, ¿cierto? Como el Mister también vimos en las PPTs anterior, ¿cierto? Los primeros, ¿cierto? Los microorganismos, que son los vivos, cuando hablábamos, ¿cierto? De que cuando tenemos una inyección, ¿cierto? Tenemos una preparación, ¿cierto? Que inmunológica, ya sea de virus o bacterias vivas, que vamos a tener, ¿cierto? Que en este caso son alterados, ¿cierto? Y resultan a veces agresivos para provocar, ¿cierto? Ayudar en este caso alguna enfermedad o una respuesta inmune, ¿cierto? Como por ejemplo, una de ellas, ¿cierto? Son las vacunas que tenemos de forma oral, ¿cierto? La piola, polio, perdón, que se llama que es la oral, la fiebre amarilla, ¿cierto? El sarampión, la rubiola, la parotiditis y la tuberculosis, ¿cierto? Que entonces en este caso serían unas respuestas negativas que nosotros recibimos, ¿cierto? En este tipo de vacuna. Luego, ¿cierto? Tenemos los microorganismos de enteros inactivados, ¿cierto? Que aquí ya tenemos la suspensión de las bacterias o vivos muertos que nos van como una acción, ¿cierto? Que tenemos, eh, que obviamente estos microorganismos son muertos, pero producen, ¿cierto? O necesitan varias dosis. En este caso es generalmente muy alta la concentración que nos van a entregar en esta vacuna, como por ejemplo las vacunas muertas, que son los antipolios inyectables, la rabia, la gripe y la tos convulsiva, ¿cierto? Que nos ayudan, ¿cierto? Para estas dificultades que podemos tener. Las polisacáridas, ¿cierto? Que son varias, no son no solamente una, ¿cierto?
Luego tenemos las proteínicas purificadas, ¿cierto? Que estas son las preparaciones, ¿cierto? Obtenidas que tenemos a través de la toxinas, ¿cierto? Inactivadas de bacterias que son productoras. Y aquí, ¿cierto? Las vacunas tienen un gran, como habla, ¿cierto? Ramón Jalo en el año 1994, ¿cierto? Que son reproducibles las toxinas y los microorganismos patógenos. ¿Mediante qué? Mediante, ¿cierto? Un tratamiento y que obviamente son atenuantes, ¿cierto? A pasos sucesivos que tiene nuestro cultivo. Seguimos, ¿cierto? Con los tipos de vacunas. Tenemos las vacunas conjugadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen proteínas y además polisacáridos también, por eso se llaman conjugadas. Y a diferencia, ¿cierto? Como se hablaba de las anteriores, de las polisacáridas, estas conjugadas incluyen una proteína transportadora. ¿Qué quiere decir esto? Que es la unión, ¿cierto? De polisacáridos y proteínas que son una respuesta inmune a las células que nosotros podemos tener. ¿Para qué? Para que nuestros linfocitos, ¿cierto?, puedan atacar nuestras bacterias. Como hablaba el mister anteriormente, nuestro cuerpo se puede hacer inmunológico, ¿cierto? En este caso, activar, ¿cierto?, una respuesta inmune. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la primera conjugación, ¿cierto?, donde nuestro cuerpo se pone inmunológico, pero no ha madurado por completo, ¿cierto? En este caso, ¿qué pasaría con esto? ¿Qué pasa aquí con los neonatos, con los pequeños? ¿Por qué? Porque los pequeños están recién comenzando y ellos no están aún madurativamente como lo estamos nosotros, que obviamente igual estamos todavía en un proceso, pero ya tenemos nuestro cuerpo o nuestras defensas un poco más avanzadas que las guaguitas en este caso, que son los neonatos, ¿cierto? Luego tenemos los recombinantes, en adelante, recombinantes, ¿cierto? Que aquí habla de la ingeniería genética. ¿Qué tiene que ver aquí? Con lo que tiene que ver con los genomas de las bacterias, ¿cierto? Los virus. Hay una decodificación, ¿cierto? Donde vamos a eliminar también los genes o agentes infecciosos, ¿cierto? Y donde aquí obviamente nosotros cultivamos, ¿cierto? Aislamos, clonamos y expresamos los genes en los cuerpos, en este caso los huéspedes alternativos. Eh, Aquí los genes también tienen una subunidad, ¿cierto? Donde pueden ser ingresados en el genoma de una bacteria o levadura mediante técnicas de ingeniería genética. Ya, o sea que aquí tenemos una vacuna, ¿cierto? Una vacuna, perdón, recombinantes. ¿Cuáles serían las reacciones, cierto, a las vacunas? Porque obviamente, como les comentaba al principio, cierto, nuestro cuerpo puede que reaccione positivamente a las vacunas como negativamente. En este caso sería de forma adversa o negativa, cierto, el rechazo inmunológico que podríamos tener en la vacuna, como por ejemplo el dolor local, que cuando nos inyectan, cierto, en el brazo, cuando éramos más pequeños, cierto, teníamos las vacunas, cierto, se nos quedaba, cierto, el enrojecido, cierto, quedaba como una pelotita, durito. De hecho, teníamos de repente hasta fiebre en el brazo. La inflamación de los ganglios regionales, que estas son provocadas, ¿cierto?, cuando tenemos exclusivamente la vacuna de la tuberculosis, una fiebre, ¿cierto?, la irritabilidad porque andamos mal genio, ¿cierto? Sobre todo los pequeños uno lo ve de repente, el malestar general que produce también una vacuna, que uno anda más desganado, con la fiebre, ¿cierto? Y las erupciones cutáneas, como lo vemos ahí en la imagen, ¿cierto? El enrojecimiento que tenemos en la piel y que aparece, ¿cierto? Y una molestia, porque no queremos que ni siquiera nos toquen. ¿Cierto? Aquí tenemos las vacunas que debemos tener todos nosotros, en qué etapa, ¿cierto? Y para qué también sirve esta vacuna. Por ejemplo, los recién nacidos, ¿cierto? Lo primero que tienen también, como decía el mister, es el primer contacto o la primera inmunidad que tienen, es el contacto cuando tienen con el calostro, que es la leche que reciben, que es como lo más importante para los bebés. Es como, podríamos decir, la primera vacuna que tenemos todos, que es el contacto que tenemos con nuestra madre, ¿cierto? En este caso, a través de la leche. Luego después, entre los 2 y 4 meses, los bebés, ¿cierto? Tienen la vacuna, ¿cierto? Que se llama pentavalente, aquí donde tienen que ser por la hepatitis, ¿cierto? Que ahora esta vacuna también, para que ustedes sepan, en los recién nacidos, ahora se inyecta en las piernecitas, para que sepan. Antiguamente a nosotros, con el mister nos vacunaban en el brazo, hoy en día es vacunada en las piernas, para que sepan, derecha, izquierda. Eso ahí se ve en el momento, pero son vacunadas en esa zona, no como antes que eran en el brazo. ¿Cierto? Entonces, para la hepatitis, la difteria, para la tos compulsiva o la el coqueluche, igual que se le llama, más conocida también, ¿viste? Si no me equivoco, que Sí. igual nosotros la conocemos, y esto, la tos compulsiva, por la influenza, ¿cierto?
también, ¿cierto? Se le inyecta la vacuna del polio oral, donde tiene que ver con los poliomielitis. Ahí el mister les puedo explicar, ¿cierto? Esos conceptos. La neunomóxica conjugada, que son Moscosica. enfermedades. Son enfermedades, ¿cierto? Que tienen netamente los pequeños. Luego, después de eso, vienen los 6 meses, que nuevamente son, ¿para qué son inyectados? Nuevamente para la hepatitis, ¿cierto? La tos compulsiva o coqueluche conocida también, para la influenza, ¿cierto? Y para los poliomielitis. Luego de eso tenemos los 12 meses, que ya tienen un año, ¿cierto? Son 3 viricas, ¿cierto? Que aquí son por el sarampión, la rubiola y la papera. Y las enfermedades también por neumococo. A los 18 meses también nuevamente son la hepatitis, la disperia, si se dan cuenta se vuelven a repetir ciertas enfermedades que pueden tener y que son obviamente ayudadas a través por estas vacunas, ¿cierto? Y para estas dificultades, la tos convulsiva, nuevamente la influencia, ¿cierto? Ya en primero básico, 5 o 6 años, que siempre llegan al colegio, de hecho ahora, se hace ahora que llegan al colegio a inyectarle a los más pequeñitos, a primero básico en este caso, con el sarampión, la rubiola, nuevamente las paperas, tos convulsiva, la difteria, los tétanos. Luego nos saltamos hasta octavo básico, que ahí son 12, 13 años, la difteria, ¿cierto? El tétano, la tos convulsiva. Y ya después, si se dan cuenta, hay un proceso bien largo, ¿cierto? Una etapa, y ya entramos a la adultez, que a los 65 años, adulto mayor, ¿cierto? Que ya tenemos enfermedades, ¿cierto? Neumococo, donde ahí ya nos volvemos a inyectar. Lo que estuvo viendo a mí, ¿cierto? Era el tema de las vacunas. Eh, Obviamente que estas vacunas son bastante importantes, ya a pesar de todo lo que estén diciendo por redes sociales y otros medios de información. Si no nos vacunamos, por ejemplo, muchos niños no han sido vacunados porque dicen que contienen, las vacunas contienen mercurio, altas cantidades de una cosa y de otra, y no los quieren vacunar, pero resulta que si no los vacunan también es como llevarlos al ataúd más temprano, porque ustedes saben que estas vacunas sirven para que el sistema inmune se vaya reforzando. E incluso hay vacunas que se tienen que ir repitiendo, más que nada debido a que hay mutaciones de estas mismas enfermedades y por eso se tienen que ir nuevamente colocando para que no hayan estas enfermedades. Una preguntita, ¿cuál es la importancia de las vacunas? Que da inmunidad contra enfermedades que aún no nos dan y que pueden ser peligrosas. Excelente, excelente. Y esa es la gran importancia de las vacunas, ¿ya? Las vacunas más que nada es para que nosotros tengamos una inmunidad previa, ¿cierto?, a las enfermedades que se vienen a futuro. Y obviamente que se van dando estas vacunas cada ciertos rangos de edad, porque en esas edades más o menos son cuando hay mayor desprotección, por decirlo, o del cuerpo humano, en este caso. Segunda pregunta. ¿Por qué la barrera innata se le dice que es inespecífica? Porque ataca todo lo desconocido. Justamente es eso, ¿ya? Ataca todo lo desconocido. La barrera innata es inespecífica porque no va a estar seleccionando qué cosa atacar, sino que a todo. Y es así de sencillo. ¿Qué diferencia hay entre el linfocito T cooperador, el linfocito T de memoria y el linfocito T citotóxico? ¿Mayra se acuerda? No, profe, no me acuerdo. ¿O Valentina qué me dice? No, mister, tampoco sé. En este caso, cuando hablamos de linfocito T cooperador, linfocito T de memoria y linfocito T citotóxico, estamos hablando de las clasificaciones del linfocito T. El linfocito T cooperador, por lo general, lo que hacía era atacar prácticamente a los virus, ¿ya? Es como una de las principales funciones que tiene. Y va y ataca a los virus porque una que le acomoda más, lo otro porque ya sabe cómo hacerlo. Y ese
cuando ya atacó al virus y pasó por toda esa parte, esta CD4 se transforma en linfocito T de memoria. Y el linfocito T de memoria, como dice, es guardar la información del agente patógeno que hubo en ese momento. En cambio, el linfocito T citotóxico, estos tienen una enzima, esas enzimas inyectan un material tóxico para el agente patógeno que está entrando y de esa forma lo elimina. ¿Ya? Así que eso era hasta ahora. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ahora, como resumen, simplemente estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con el sistema inmune, la parte innata y la parte adaptativa. Innata porque ataca cualquier cosa, adaptativa porque se adapta específicamente a un tipo, ya sea un virus, una bacteria u otro agente patógeno, gracias a unos receptores que tienen ya sea los virus o la bacteria. ¿Ya? Obviamente cuando hablamos de lo innato vamos a estar hablando que son parte de la primera y segunda barrera de defensa. Ya de esas barreras hay parte que vamos a tener barreras externas y barreras que son internas y químicas además. Y la tercera parte ya es como cuando ya no funcionaron ninguna de las otras dos, funciona la tercera y ahí están, ¿cierto? Las células linfocitos B, ¿cierto? Y los linfocitos T. Y los linfocitos B funcionan enviando estos anticuerpos, liberándolos, siendo reconocidos por estos antígenos, para así de esa forma señalar que hay un agente patógeno y viene un fagocito y lo elimina. Y al otro punto de vista tenemos la de tipo T, y las T lo que hacen, ¿cierto? Tienen esa función de que son específicas, tienen receptores específicos para cada tipo. Una vez que ya hayan eliminado a los patógenos, guardan esa información, ¿cierto? Para un futuro proceso y ese guardado de información es lo que conocemos como inmunidad. Y es por eso que es importante también inyectar vacunas que son de muchos tipos, donde van a tener organismos muertos, donde van a haber partes de organismos, donde van a haber algunas proteínas que tenían otros organismos y de esa forma el cuerpo vaya reconociendo. Hasta ahora, ¿dudas, consultas?